La verdad es que para empezar esta entrevista, yo empecé a buscar cómo debía de poner en el titulador. O sea, en la entrevista va a salir Freddy Ginebra y debajo, no sé, si fueses ministro, presidente, fundador de Casa de Teatro, gestor cultural, el duende. Y tras haber leído y escuchado muchas entrevistas que te han hecho a lo largo de los años, quedé convencida de que al menos uno de los tituladores debería decir Freddy Ginebra, activista de la alegría, porque es algo que siempre está presente en tu discurso. ¿Por qué es tan central para ti? Hace mucho tiempo que yo decidí apostar por la alegría, porque sabía que la vida iba a ser difícil. Eso lo supe desde que yo nací, nadie me lo dijo. Pero desde muy temprano yo supe que la vida iba a ser difícil. Y que la vida iba a tener muchos desencantos y mucha incertidumbre. Entonces yo dije, no, yo creo que yo voy a hacer mi propio mundo, lo voy a construir y voy a vivir mucho mejor, con la realidad que voy a tener que combatir. Esto no quiere decir que yo sea un escapista, no, que yo manejo mejor la realidad. Quizás que mucha gente que va desprovista de estas armas y se enfrenta a la vida y nada, lo descocotan. Entonces no es que yo no sufra, sufro muchísimo igual que todo el mundo, pero la alegría es una muy poderosa arma. ¿Cuáles son las grandes batallas en las que la alegría ha sido un arma central? Me han ayudado muchísimo en la muerte de mis padres, por ejemplo. Una más fuerte que la otra, porque fue muy trágica. En la pérdida de los amigos, generalmente la separación de los grandes amores, la alegría juega una parte importante. Es decir, mi visión de que, y la alegría no es otra cosa de saberme un pasajero en tránsito, que yo lo he sabido siempre. Es decir, el final, que es la despedida que tiene todo ser humano, es algo tremendamente normal, que uno vive de espaldas por miedo a enfrentarse a ella. Pero yo hace tiempo que lo he entendido como un paso a un reencuentro con el gran amor y con todos los amores míos que se han ido despidiendo en la trayectoria de mi vida. Entonces, hay fracasos que uno ha tenido, que ha vivido traiciones, falta de amor, y esa actitud siempre positiva me ayuda a volver a retomar el ánimo y a seguir adelante. ¿Tienes una visión, llamémosle, religiosa de la vida? Sí, yo soy creyente, yo creo en Dios. Ayer precisamente yo daba por Zoom una conferencia sobre algo y en un momento alguien me preguntó, porque yo tenía la ilusión, cuando era niño, tenía muchas preguntas y cuando me prepararon para la primera comunión, yo tenía una gran ilusión porque me hablaban de que Dios estaba en un pedazo de pan. Dije, nada, cuando yo reciba ese pedazo de pan, voy a tener a Dios, le voy a hacer todas las preguntas, voy a hablar con Dios, le voy a contar todo lo que yo me preocupa. Y el día que fui a comulgar, yo estaba muy nervioso, porque era mi gran encuentro con ese Dios que me habían enseñado a través del catecismo. Recuerdo haberme arrodillado, haber recibido la hostia en esa época donde no se podía comer, tomar agua, comer, nada. Y no haber sentido absolutamente nada. Dije, no, ¿será que yo soy un niño malo? Porque yo le hablaba a Dios y no me contestaba, no había respuesta. Entonces me di cuenta de que la vida yo iba a tener que jugármela y apostar a ese Dios que no me iba a estar dando respuesta constantemente. Que ese Dios me exigía a mí un salto al vacío. Pero había una alternativa, yo podía no creer en ese Dios y vivir también. Pero descubrí que creyendo en ese Dios y que el elemento de alegría, la combinación era perfecta. Yo sé que hay un final, yo me lo creo. Yo tengo fe en ese final que es el gran amor. Yo sé que ese Dios me va a entender y me va a decir cuando yo llegue, mira aquí están todas tus respuestas que tú te has pasado buscando. Y si no está, viví contentísimo pensando que había un Dios. Yo le recomiendo a todo aquel que no tiene la menor fe que se invente a un Dios. Es la mejor manera de vivir. Tú, no hay Dios, pues no hay Dios. No perdiste nada. Pero en mi caso específicamente, yo tengo la certeza, no sé por qué, de que ese Dios está ahí y me está esperando. Entonces
Entonces eso le da un cambio, un giro a mi vida grandísimo. Yo siempre tengo que actuar por el bien. Y también le dije ayer en esa conversación que ahora tú me preguntas, yo le dije que me preguntó que dónde yo encontraba a Dios. Le dije, mira, en mi caso ha sido muy divertido, porque yo he comenzado a encontrar a Dios en el otro. En ti yo lo busco, en Babeto yo lo busco, en mis amigos yo lo busco. Y yo busco, y ese Dios no es más que todas las cosas buenas que tiene cada ser humano. Por eso que yo a todos los seres humanos los veo siempre con una mirada diferente. Yo no veo lo malo que tú tengas, no me interesa para nada. Yo veo lo lindo, lo hermoso que hay en tu vida, y es un reflejo de Dios. Mucha gente dice, todo el mundo lo considera bueno. ¿Qué vamos a hacer? Mientras pruebe lo contrario, sigo creyendo en todos los seres humanos. Esas grandes respuestas que sientes que en algún momento Dios te dará, de esas preguntas que, como bien dices, te has pasado la vida haciéndote, ¿son respuestas a qué? ¿Cuáles son una o dos de esas preguntas que Freddy Ginebra se ha pasado la vida haciéndose? Primero yo me preguntaba que por qué Dios no nos había hecho directamente en el paraíso. Está explicado en la Biblia eso. ¿Por qué este peregrinar tan complicado? ¿Por qué Eva se comió esa manzana, esa muchacha que no tenía que... Yo a Eva le voy a decir, pero muchacha, tú no sabes que esa manzana, tú tenías guineo, plátano, todo alrededor. Entonces te ocurriste, se te metió en la cabeza comerte la manzana. Tú sabes lo que eso ha causado al mundo, guerra, pandemia, mira con este virus que estamos locos todos ahora. Eva es la responsable de todo eso. Perdón, yo no tengo nada en contra de las mujeres, pero a Eva le han echado el problema con esa manzana. Y le voy a preguntar a Dios, ¿por qué tú le pusiste una manzana a Eva en el medio? No había que probarla, toda que la mujer es muy curiosa. Tú fuiste que la hiciste, así que tú sabes cómo es la cosa. Eso es una manera de explicarme. A veces yo me aturdo con los golpes que me da la vida y quisiera preguntarle a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantas guerras? Yo sé que el hombre es responsable de todos sus actos. Y hemos tenido gobernantes que nos llevan y nos precipitan. Pero por Dios, bueno, Dios me contestará eso. Hay gente que siente, Freddy, que eres súper poderoso. Por algo te atribuyen magia, porque por eso te dicen el duende. ¿Cómo te sientes de que tu apodo por ahí sea el duende? No, yo lo que soy es un trabajador incansable. Yo, mientras otros duermen, yo trabajo. Yo tengo 24 horas al día y no descanso de verdad. Y cuando descanso es pensando en otra cosa que pudiera hacer el día de mañana. Yo soy un hombre apasionado de todo lo que hago. Ya te digo, creo mucho en el amor y amo mucho, con mucha intensidad. Yo me imagino que la gente lo siente. A veces recibo manifestaciones de ese amor. No siempre te corresponden, pero yo no espero respuesta. Yo aprendí hace tiempo a amar sin condiciones, que me imagino que es lo que más se acerca al verdadero amor. Amo, allá tú. Si tú quieres devolver, qué bueno. Si tú no devuelves, ya yo soy feliz amándote. Y eso, oye, es una clave que me ayuda muchísimo. Regalo igual. Yo te doy a ti todo lo que yo te pueda dar. No me tienes que devolver absolutamente nada. Y eso lo tomé de una gran mujer que tuve la dicha de conocer en un momento, que le pregunté hasta dónde había que dar y la Madre Teresa me contestó, mirándome a los ojos, Freddy, nunca des lo que te sobra, da lo que te duela. Y ya yo entendí, esa era la clave de la felicidad. Cuando los seres humanos dan lo que duele, tú no te imaginas el universo que se abre para cada ser humano, porque tú descubres un mundo nuevo, sin egoísmo, sin envidias, sin límites, donde solamente la alegría es cuando tú te das. ¿Hay espacio para el miedo, con una convicción tan firme de que hay que mantenerse alegre? Bueno, a veces yo he tenido miedo. Yo le tengo miedo a no tener trabajo, por ejemplo. Yo le tengo miedo a no soñar, a dejar de soñar una mañana. He tenido miedo por mis hijos y mis nietos y los seres que amo, porque que les pase algo. Generalmente a mí no me preocupa mucho lo que me pueda pasar, porque tengo una absoluta confianza. Primero, ya yo he llegado a una edad que de lo que estoy agradecido de la vida que he tenido.
porque se me han dado muchísimas cosas. Cuéntenos de su experiencia en la producción de 7 días con el pueblo. Bueno, eso hace tantos años. Es una época muy difícil, la época de los 12 años. Vinieron de la CGT aquí, Enriquito, y vino mi compadre y hermano Cholo Brenes a preguntarme si Casa de Teatro podía ser anfitrión de ese evento. Yo al principio no les creí. Cuando me mencionaron la cantidad de nombres que vendrían, que Ana Belén, que Víctor Manuel, que Pide la Serra, que Silvio Rodríguez, en fin, Dani Rivera, dije, no, esa gente no va a venir. Comenzaron a preparar todo el asunto. Y mira, yo tuve miedo, ahora que tú hablaste de miedo, miedo a que eso fuera reprimido de una manera brutal, cosa que nunca pasó. Nos rodeaban la casa solamente, las filas llegaban a la Padre Villini para ver los espectáculos. Fue una experiencia maravillosa y única, que yo, mira, eso no me lo quita nadie de dentro. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. Claro, como creció tanto y se convirtió en un fenómeno nacional de mucha trascendencia, a los 7 días todos los artistas estaban fuera, porque le dieron 24 horas para salir. Pero eso quedó y marcó la casa, y esta casa la convirtió en una casa muy amiga de la izquierda, para ponerlo de buena manera. Cosa que me trajo graves problemas, pero que yo asumí. Y tenía todo el derecho a asumirlo porque yo había sido copartícipe de ese evento. ¿Cuáles fueron esos graves problemas? Grave problema era, por ejemplo, aquí hubo gente que salió de aquí, a Ramón Leonardo un día le dieron una golpeada saliendo de aquí. Luego había carritos que no vigilaban. Luego me mandaban mensajes diciendo que no jugara con fuego. Y nada, pero a mí nunca me pasó nada. Nunca me pasó absolutamente nada. Pero sé que hubo a mi grupo de teatro de Atey, a mi hermano le desaparecieron una noche y estuvo 3 días desaparecido, que no sabíamos dónde estaba, asustadísimo. A los muchachos los metieron presos. Es decir, fueron momentos que ahora yo los cuento y nadie me los cree, pero de mucha angustia. Se ha reportado que Orlando Martínez gestionó la posibilidad de entrada de Silvio Rodríguez cuando 7 días con el pueblo. Pocos días después, o poco tiempo después, se le da muerte a Orlando Martínez. ¿Cómo fue eso para el equipo coordinador de 7 días con el pueblo que había trabajado hacía tan poquito tiempo, tan de cerca con Orlando Martínez? La noche que mataron a Orlando, él venía para Casa de Teatro. Me había llamado temprano, que le reservaran un puesto adelante, que él venía. Y nunca olvidaré esa noche porque para nosotros fue una noche muy dura. Yo recuerdo que yo esperé, porque él era muy puntual. Esperé, digo, qué raro que Orlando no ha llegado. Y de repente yo comencé el espectáculo. A los 10 minutos de haber comenzado, me llaman, vienen corriendo y me llaman que venga, que salga. Salgo y voy al teléfono, que me estaba llamando Carmenchu, del periódico Listín. Y me dice, Freddy, temblorosa la voz, Orlando está ahí. Digo, tú sabes que ese sinvergüenza, después que reservó 2 entradas, el teatro lleno, no vino, ahí están los dos puestos, porque como él es tan serio, yo lo dejé ahí. Entonces un silencio muy grande, y creo que sentí que Carmencho lloraba, y me dijo, Freddy, a Orlando lo mataron. Yo no lo podía creer. Suspendimos todo, todo se suspendió aquí, esto se tiñó de negro, esto fue terrible, yo creo que fue un dolor para todo el país. Y de la manera tan descarada, tan violenta, tan impune que mataron a ese joven. Muchos años después, ahora que tú dices, para todo lo que me puede producir eso, yo fui a San Juan de la Maguana y me dijeron que había un museo de Orlando. Y yo quise ir a ver el Museo de Orlando. Muy quitado de bulla, yo estaba superado los tiempos. Y cuando llegué a su escritorio, encontré un carnet de Casa de Teatro, porque él era uno de los socios de la casa. Y no pude dejar de llorar. Y de hecho hay un espectáculo que yo estoy haciendo ahora que se llama Una casa, muchas historias. Y yo termino con ese testimonio, donde digo el dolor tan grande por la muerte de tantas utopías, muertes inútiles, cómo se masacran los jóvenes
cómo se tratan de asesinar los ideales. Y realmente a mí personalmente, eso me ha marcado muchísimo. Porque yo lo conocí de cerca, no mucho, no éramos muy amigos, pero yo sabía quién era él. Era un tipo muy respetuoso, muy silencioso. Él venía a casa de teatro y se sentaba y me impresionaba su manera de ser. Nada, son de las huellas que te va marcando la vida. Si hablamos de transformar, cuando Casa de Teatro abrió sus puertas, se puede hablar de una transformación, sobre todo para la comunidad artística local. ¿Cuáles fueron las alegrías y los obstáculos que se presentaron en ese transcurso hacia fundar y abrir Casa de Teatro? Bueno, primero fue una locura. Cuando yo me la pienso, yo no tenía casa propia. Y me metí en una deuda que estuve pagando 20 años para comprar esta casa para el pueblo. Menos mal que estaba casado con una mujer que es una santa y lo entendió. Porque ella me decía, pero si no tenemos casa nosotros, ¿cómo te vas a meter? Y yo decía, mira, no, en esa época yo creía seriamente en el hombre nuevo, creía en la transformación de la humanidad, estaba la revolución de Cuba, yo aposté, yo creía que iba a ser realmente una transformación en la sociedad. Y yo creía que aquí la gran oportunidad era darle a los jóvenes dominicanos que se abriera una puerta donde pudieran soñar y realizar sus sueños, sin necesidad de dinero, de apellido, sino solamente la disposición y talento. Eso me motivó muchísimo. Entonces ya yo no dormía, fueron épocas muy difíciles. La mayor dificultad era el dinero. Había gente que a la casa tener ese colorcito rosado que le dio 7 días con el pueblo, ya no querían apoyarla porque éramos comunistas. Yo nunca he sido comunista. Yo no puedo ser comunista, yo no puedo ser absolutamente nada. Yo trato de ser cristiano, que es peor que ser comunista. Porque un cristiano tiene que poner la otra mejilla siempre. Y tiene que aguantarse y volver otra vez y perdonar, y perdonar, y perdonar. Y eso sí es difícil, eso sí es difícil. Entonces yo, como trato de ser cristiano, no es que sea el mejor, trato de ser cristiano, me confunden. Ah, no, pero mira, para mí todo el mundo es igual. Yo no distingo porque tú seas hija de nadie. No, para mí todo el mundo es igual. Y de verdad te lo digo. Eres el ser humano que yo tengo al lado. Puedes tener un perfume de Chanel, como leer a ratón, y yo te voy a querer igual. Me recuerdo el día que vino el Teatro Popular Danzante aquí con Fradique y Nereida, que vinieron con un grupo de muchachos descalzos para pedirme ayuda, que yo le abrí la puerta. Y no tenían el mejor olor del mundo. Sin embargo, a mí me olía a pueblo, me olía a dignidad, me olía a gente comprometida. Y el día que los vi triunfar en el Teatro Nacional, yo no paré de aplaudir de pie. El más orgulloso de todos. No me importaba que supiera nadie. El más orgulloso de todos era yo, porque le di la primera oportunidad. Entonces, luchar contra el dinero siempre. A veces he aprendido a ser un mendigo de clase media. Yo le pido dinero a todo el mundo. Aprendí de la escuela, de los curas, de la monja. Pongo la mano así. Si tú me das, fenomenal. Y no me da vergüenza que me des. Porque ese dinero yo lo uso para bien. Y así han pasado casi 50 años. Y vivo un día a la vez. Como los alcohólicos anónimos. Hoy vamos a ver cómo termina el día. Mañana ya veré cómo. Y así poco a poco comencé a caminar. Cuando yo miro hacia atrás y veo que 50 años casi, estamos en el año 47, faltan 3. Si estoy vivo me lo voy a celebrar. Voy a celebrar mis 80 y los 50 de la casa, juntos, en el parque de al lado. Todo el que quiera venir, que venga. Y voy a celebrar porque yo me voy a dar esa fiesta. ¿Eres supersticioso? No. ¿De izquierdas? ¿De? Izquierdas. ¿De izquierda? Si yo soy de izquierda, sí. Yo soy cristiano, no sé dónde tú colocas a los cristianos. Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. Un cristiano de avanzada. ¿Un cristiano de avanzada? Sí. ¿De derechas? ¿Y de derechas? No, definitivamente no. No. La idea que tengo de derecha es muy complicada. Hablabas de la lucha contra el dinero. ¿Hay que luchar contra el dinero para ser feliz? No, hay que aprender a tener dinero. Yo tengo amigos, o mejor dicho, conocidos, que de la noche a la mañana se han hecho muy ricos y hablan ya hasta inglés. Por decirte algo, hablan con un acento nuevo,
Entonces se protegen mucho para que nadie se le acerque a pedir. Entonces eso no tiene sentido. Además el dinero te obnubila, te ciega, te da placeres que te traducen en cosas. Me compro un carro, me compro una casa, me voy al club este, al otro, pero te separa de los seres humanos de verdad. Deberían dar clases en las universidades de tener dinero para ayudar a los demás. Tú debes tener dinero para ayudar a los demás, que es como yo veo el verdadero uso del dinero. El que acumula mucho dinero, olvídate, se corrompe. El dinero hace daño, definitivamente, a menos que tú sepas tenerlo. Yo tengo dinero, entonces yo voy a ver cómo ayudo a mi hermano, a mi familia, a mis amigos, a la gente de casa de teatro, al que lo necesita, cómo creo una fundación para apoyar cantidad de gente, cómo contribuyo con el país, porque tengo dinero, voy a contribuir. En este momento es el gran momento que estamos pasando, es un momento tan crítico. Todo el que tenga dinero debe poner su fortuna al servicio del Estado. Una locura, pero bueno, ayudar. Hace un minutito hablábamos de tu apodo y olvidé preguntarte, y no quiero que se me quede fuera de la entrevista. ¿Quién te puso el duende? ¿Cómo surge el apodo? El duende me lo pusieron, yo me imagino que porque la gente decía que yo hacía milagros, sacando dinero donde no había y haciendo cosas sin dinero. Yo hice muchísimos festivales sin dinero. En la primera época vivíamos de poesía, de cuentos. Aquí recuerdo que había un jardín, aquí venía una amiga mía, sembraba las rosas, la mamá de Fafa, la suegra de Fafa, me mandaba unos pudines que yo vendía en el bar. Todo el mundo era voluntario. Y así la casa fue caminando de esa manera. Entonces me decían el duende porque yo enamoraba a la gente para que colaborara sin cobrar. El mundo se ha complicado mucho. Ya no puedo pedirle eso a la gente, pero lo hacen, aquí la gente que trabaja lo hace más por amor que por el dinero que ganan. Entonces me imagino, un día alguien escribió el duende. Creo, no, pero no meto la mano en la candela, que fue Alfredo Freites que lo puso alguna vez. ¿Cómo fue tu infancia durante la era de Trujillo? Los niños no se percataban mucho de lo que era la tiranía de Trujillo. Yo sé que en mi casa, y sí lo notaba, cuando iban a hablar de Trujillo, cerraban la puerta, la ventana, pero yo no entendía. Cuando niño, una de mis mudanzas, yo viví con mi abuela. Mi abuela se mudaba cada un año, cada 2 años, ella se cansaba de la casa y se mudaba a otra. Y yo iba con ella. Una vez nos tocó vivir en el Malecón y Trujillo pasaba por ahí todas las noches. Y Trujillo era, en mi casa no se hablaba de Trujillo y cuando se hablaba, ya yo sabía que Trujillo no era un hombre bueno. Entonces, cuando él venía, toda la gente los adultos se tenían que ir y los niños se podían quedar, pero no levantar la vista cuando él pasaba. Él venía con su comitiva, pero yo era un niño muy travieso. Yo no pude dejar de mí, yo tenía que ver quién era ese cuco, ese ogro. Y yo lo miraba, ese viejito que pasaba por al lado mío. Ese era Trujillo. Yo decía, oh, y luce un hombre tan bueno y como tan... Pero me acuerdo que en mi casa llevaron una vez, mi papá le hicieron poner en esta casa Trujillo el jefe, y mi papá la quitó y la botó. Y mi abuela vivía con un solo susto de que vinieran, de alguien lo fuera a denunciar. Él dice que no iba a poner nada de eso en su casa. Entonces ya yo sabía que había mucho miedo. Y ya siendo adolescente, pues ya yo tenía mucha conciencia. De hecho, hicimos teatro en el Colegio de La Salle con obras antitrujillistas, manejadas por un hermano que nos dirigía, transformaba las obras. Y ahí estaba Rafael Albuquerque, que opinó a muchísimos amigos míos de la época, y hacíamos ese tipo de teatro que la gente aplaudía. Era contra el padre, era un padre malo que hacía daño, y ahí hicimos, y muchos letreros los poníamos en los baños. Yo era uno de los que escribía en los baños en contra de Trujillo con mucho miedo. Y ahí tuve la experiencia con un amiguito mío que mataron, que me dijo, nos vemos el lunes, y nunca más llegó el lunes, porque él no lo mataron. Y a mí eso me afectó muchísimo. Y ya comenzó a crecer dentro de mí ese no entender. Y a los 17, yo tenía más o menos 17 años cuando lo mataron, recuerdo que me llamaron por teléfono y fue como una especie de liberación. Y no podíamos hablar porque no lo creíamos. Era tanto el miedo que había en el país que llegamos a pensar que él había hecho eso para descubrir
quiénes estaban en contra de él. Es una etapa que yo le cuento a mis hijos y no me lo creen. Los amigos no se podían hablar de nada. Tú tenías miedo de que ese amigo te pudiera delatar. Porque inclusive en el colegio de La Salle que yo estaba, había delatores y eso era terrible a nivel de adolescentes. Entonces los padres te decían, no diga lo que aquí hablamos en la casa. Y tú estabas con una conciencia siempre. Y el servicio de la casa, muchos servicios de la casa eran espías contratados. Entonces tú no vivías en ese, ¿qué te digo yo? Esa cárcel de país. Además, tú no podías salir del país si Trujillo no te daba el pasaporte. Los pasaportes los tenía todo el Estado. Para tú salir del país, tú tenías que hacer una carta, hacer una petición y poder salir del país. Mira cómo era. ¿Y en algún momento sentiste una posibilidad de riesgo directo? Por ejemplo, me hablabas hace un segundito de que te advertían, no juegues con fuego. En ese tiempo de la adolescencia, ¿te sentiste, mira, ya sí, me tienen identificado? Bueno, cuando yo estaba en el colegio todavía, recuerdo que después de la muerte de Trujillo, nunca me olvidaré de esa frase, es decir, la libertad se obtiene con sangre, bastante por ella se ha derramado. Y quien la pintó era el hijo de un alto funcionario de Trujillo, que corriendo todos los riesgos nos encerramos en un salón del colegio, la pintamos y desfilamos por la universidad, con ese letrero inmenso entre mucha gente. Y nos ametrallaron. Nunca olvidaré, a mí no me pasó nada. Nos ametrallaron. Eso pasó. A la caída de Trujillo, que vinieron muchísimas cosas, ya la gente estaba tirada a la calle. Tengo una nube nebulosa ahí, pero pasaron muchas cosas. Si mañana le presentan todos los recuerdos de Casa de Teatro, así como si fuese un librero, recuerdo 1 es un tomo, recuerdo 17 es otro tomo, ¿cuál haría un esfuerzo mayor por salvar? De todos esos recuerdos, son muchos, todos maravillosos, porque de todos los recuerdos, buenos o malos, yo he aprendido mucho. Bueno, la gente que ha trabajado conmigo, mis asistentes, que ha sido Ana María Acevedo, una mujer extraordinaria, a quien yo le debo muchísimo y le voy a seguir debiendo. Una esa parte de arriba tiene su nombre. A mi mamá, que durante muchos años pagó muchísimas cosas y yo nunca me enteré hasta el final, porque yo no tenía cómo mantener la casa. Y ella me decía que había entrado un dinero y era ella que lo ponía. A Paula Terrero, a Karina Noble, a muchísima gente en esa época difícil que trabajaron sin dinero aquí para ayudarme. Te puedo seguir dando nombres de asistentes, pero a esas mujeres maravillosas sí le debo muchísimo, a todas las que me han servido de apoyo aquí en la casa. Algo enoja a Freddy Ginebra. La violencia me descontrola, la injusticia, la impotencia frente a momentos que no puedo hacer nada. Mire, ¿se arrepiente de algo? ¿Tiene algún remordimiento? Bueno, quizá hay muchísimas cosas que yo quisiera corregir de mí, que vivo pendiente todo el tiempo de corregir. Como todo ser humano tengo muchísimas fallas. Yo soy un hombre lleno de defectos. Y claro, me toma la vida entera ir. Algunos los he corregido, otros los llevo todavía conmigo. Hay un segmento, una parte de este proyecto de preguntas que hemos querido implementar desde hace un tiempo y que creo que el mejor ensayo para empezar es con usted, que es el tema del cuestionario Proust. Y como acabas de mencionar, el tema de los defectos que uno siempre trata de corregir, creo que es un buen punto de partida. ¿Cuál es, digamos que el defecto propio que más le molesta de sí mismo? No saber decir que no. Y lo que más le disgusta, pero de los demás. De los demás,
el desprecio quizás, el odio que tiene alguna gente, los prejuicios, ¿Cuándo miente o por qué mentiría? por hacer un bien. La cualidad que más admira en las personas. La bondad, la caridad. ¿Qué talento quisiera tener? Qué talento quisiera cantar, me quedé sin esa ya. Aunque en la película última canté, pero no, yo hubiera querido ser cantante o músico. Eso hubiera sido fenomenal para mí. ¿Cuál es su idea de la miseria? De la miseria, ¿Cómo es? ¿Cómo describiría la miseria? una persona incapaz de amar es miserable. ¿Y cuál es su idea sobre la felicidad? La felicidad hay que inventársela todos los días. La felicidad no existe. La felicidad es un invento de cada ser humano. Y la felicidad está en las pequeñas cosas. La felicidad está en el rompimiento, en el darse a los otros, en las cosas que los seres humanos, la vida nos grita otra cosa, nos grita a ser egoístas, a encerrarnos, a esto es mío y yo soy. No, la felicidad es todo lo contrario. Pero claro, a menos que tú lo practiques, y para eso tienes que arriesgarte, como saltar en paracaídas y creer en Dios. La gente no está en eso. Estamos viviendo un mundo muy materialista, muy narcisista. La felicidad se la inventa uno todos los días. Está en detalle, en esa silla, en este momento contigo. ¿Su virtud favorita? Mi virtud favorita, no la que yo tenga, No, en general. la generosidad. Generosidad en todo sentido de la palabra. ¿Cuál estima que es, y a veces es incómodo responder esa pregunta y yo lo comprendo, pero cuál siente que es su principal virtud o la virtud de la que usted se siente más contento de sentir que tiene? Bueno, me dice la gente que yo comunico muy bien. Esa debe ser, entonces. ¿Sus héroes o heroínas favoritas? Mira, ya cuando uno va poniéndose viejito como yo, ya te dije, la Madre Teresa era una heroína favorita. Mi héroe favorito es aquel que es capaz de darse a los demás en cualquier nivel en que esté, que entienda lo que es la palabra sacrificio, que entienda que el amor duele, el verdadero amor duele. Esos son mis héroes. Y que ame sin condiciones y sin esperar nada. Que el solo hecho de amar sea ya en sí mismo el premio. Cerramos siempre estas entrevistas con 2 preguntas sobre el futuro. La primera es, ¿qué haces hoy por un mejor mañana? Bueno, mira, el futuro nos lo robaron, ¿eh? Estamos viviendo un momento muy difícil. Yo hoy sigo haciendo lo mismo que hago siempre, tratando de transformar mi entorno y tratando de ser un mejor ser humano, mejor ciudadano, mejor esposo, mejor padre. No te digo mejor hijo porque ya mis padres no están, mejor amigo. Eso trato yo de hacer. ¿Cómo te imaginas el futuro? No me lo imagino. Yo lo vivo día a día. Gracias. Gracias a ti.